Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a ver una serie de consejos para ir a tus bodas, bautizos, comuniones, para graduaciones incluidas en mi caso, de la forma más sostenible posible. Empieza ahora la época y creo que es el momento de dejaros este vídeo por si os sirve. Ya voy un poco tarde porque va a salir a final de mayo, principios de junio, pero bueno, alguna boda seguro que os queda por ahí. Si las comuniones se han pasado, lo siento. Así que yo resulta que tengo una comunión mañana y entonces he dicho, este es el momento de grabarlo. Tuve una boda el fin de pasado, pero no me dio tiempo de grabarlo, así que ya esto es un poco in extremis. Graduación tengo dentro de un mes, la de mis niños. Y pues nada, que os voy a contar, aprovechando que tengo que hacerlo, os voy a contar lo que hago yo para intentar hacerlo de la forma más sostenible y económica a la vez. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita. Es que estoy cansada, es tarde, vamos a empezar de nuevo. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Es que son las 11 y pico de la noche. Yo mi idea era haber grabado esto por la tarde, pero se me ha ido complicando la tarde y al final nos hemos montado en la noche. No pasa nada, la luz va a ser pésima, pero ya está. Porque voy a ir moviéndome por la casa y no quiero estar moviendo los focos todo el rato. Entonces, tengo una boda, una boda tuve el fin de pasado. Tengo una comunión mañana sábado en Granada, de un hijo de una prima. Y pues vamos a ir Rafa y yo. Y entonces, pues quería enseñaros qué hago yo para intentar ir como invitada a una boda, bautizo o comunión, las BBCs que llaman ahora, no suponga un gran impacto para el medio ambiente dentro de lo que se pueda. Así que vamos a ir por apartados. Primer apartado, la ropa. Así que vamos a movernos de sitio porque vamos a hablar de la ropa en mi estudio y en el estudio de Rafa, que es donde tenemos la ropa. Entonces, a ver, buenas noches. Buenos días. Vale, entonces, yo tengo aquí un armario, ¿vale? Que podéis terminar de ver. Que es donde guardo las chaquetas y los disfraces. Y la ropa que no uso tan a menudo porque es ropa de fiesta. Entonces, voy a sacar lo que voy a usar mañana. Que va a ser esta chaqueta, que la tengo desde 2010 creo. Fijaos lo que os digo. Me quiere sonar 2010, sí. Y un vestido que lo tengo desde la boda de mi prima Tachu, que se casó. Yo estaba recién llegada a Córdoba. 2013-2014 se tuvo que casar mi prima Tachu. ¿Vale? Ya tiene las niñas mozas y todo. En fin. Voy a usar eso y luego me voy a llevar unos tacones que tengo que sacar debajo de la cama y ya está. Y medias tengo muchas, todas mis medias casi todas ya son de poliéster reciclado, las suelo pillar en Calcedonia y las venden ya de poliéster, hay normales y recicladas. Yo digo, ¿tienes de las recicladas? Y yo pues esa las compro. Y nada, y Rafa va a llevar su traje de chaqueta, que no tiene más que un traje de chaqueta y tiene varias corbatas, pues una de sus corbatas. Entonces lo que quiero hacer ahora es dejarme la ropa planchada para mañana. Y sí, estoy en Madrid y sí, la boda es en Granada y ahí está la primera cosa no sostenible, que es cómo vamos a ir a la boda, pero es que es en el hotel donde nos casamos Rafa y yo. Entonces pues no se puede llevar el transporte público fácilmente y es lo que hay, así que nada, nos levantaremos temprano y tiraremos para abajo en el plan, en el mapa. Plantaré árboles, como siempre hago, para compensar la huella ecológica del viaje. Y ¿qué más os digo? Bueno, pues nada, es ropa que ya tengo, es lo mejor, reutilizar ropa. Y ahora, ¿qué pasa si pues te ha cambiado el cuerpo, ya no te vale o no tienes nada? Pues existen tiendas de alquiler de ropa, tanto trajes para hombre como para mujer. Os voy a dejar un par abajo, probablemente en el futuro pruebe una de ellas, pero bueno, por ahora me apaño. Así que, y después si tuviera una graduación, alguna cosa más todavía por aquí tengo. De hecho para la boda al final, bueno, me vestí menos arreglada de lo que pensaba, pero me pensaba poner este mono que tengo aquí, que por detrás es la espalda calada, así satinado,
que compré para una Nochevieja, que fue la Nochevieja de 2016. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, pues tú las guardas, si no cambias de talla, maravilloso. ¿Qué cambias de talla? Pues, por ejemplo, lo puedes llevar a una tienda de segunda mano, que ropa de fiesta siempre te van a coger o casi siempre. Y pues te compras algo o alquilas algo. Eso ya, en función, yo creo que sinceramente, si vas a ir a pocas cosas, no te merece la pena comprar. Te merece la pena alquilar, porque si no, al siguiente te va a pasar lo mismo. Dentro de 5 años no te vuelve a servir esa ropa. Así que nada, esto. Y luego los tacones que me voy a poner son los tacones que compré para... ¿Por qué yo me compré este traje? No lo sé. ¿Qué fui a hacer yo con este traje? Pero cuando yo me compré esta chaqueta, me compré unos tacones a conjunto. Pues esos tacones voy a usar, así que tengo esos tacones también desde 2010. Bueno, pues entonces la siguiente cosa que voy a hacer es adecentar la ropa, sin más. La voy a dejar planchadita. ¿Con qué? Pues con mi plancha de vapor que uso siempre. Que ya sabéis, siempre os he dicho que estoy enamorada de ella. Está aquí. A ver, que no la líe. Aquí. Así que nada, nos vamos a poner a preparar eso. Y voy a sacar también el traje de Rafa para plancharlo. Bueno, pues Rafa me ha dicho que quiere usar la corbata azul. Así que por la corbata azul vamos a empezar. Por cierto, que el traje de Rafa, que lo tengo aquí justo aquí abajo, tiene más de 12 años, porque lo tenía desde antes de que saliéramos juntos. Tiene dos pantalones, uno de cuando está más rellenito y otro de cuando está más delgado. Ahora va a usar el que era el original de cuando estuvo más delgado. Así que fijaos, que al final tú te compras un par de ropas que sean más o menos atemporales para fiesta y con eso tienes, pero vamos, para el resto de la vida. Si no cambias mucho de talla y si no, pues alquilar. Por ejemplo, cuando nos casamos, el chaqué de Rafa, pues frac. No, el chaqué. Ese lo alquiló y no fue nada caro, ¿eh? Y los precios que vi en Ecodicta tampoco eran nada caros. Otra cosa buena de esta plancha, que al ser solo vapor y además le tengo puesto el cabezal este, no da brillos a la ropa de traje, porque sabéis que si no tienes que plancharla o del revés, o tienes que plancharla con una tela para que no dé brillos. Y esta plancha, lo bueno que tiene es que no da brillo. ¡Ay, qué fantástico! Lo de Rafa terminado. Ahora voy con lo mío. Que por cierto, no os lo he dicho, pero para transportarlo llevamos unas bolsas de tela que tenemos pues de otras ropas y pues o bien las metemos ahí para ese día o bien cambiamos algo, bueno, pues eso. Pero son bolsas de tela de este estilo, ¿vale? Esta es la del traje de Rafa, por ejemplo. Bueno, ya he terminado de la ropa. Está toda aquí preparada para mañana. Ahora en cuanto se termine de secar la guardo en la funda, que las tengo aquí. Entonces la siguiente cosa que tengo que preparar, que luz más mala, por Dios. A ver, así. Es complementos. Este es mi joyero. Vale, entonces voy a coger cosas, bueno, joyero, armario, espejo. Voy a coger cosas de aquí para ponerme. Entonces mañana creo que me voy a llevar las perlas estas, tengo aquí, con los pendientes que deberían estar aquí. Vale, con esto ya tengo para mañana. Y un reloj, no smartphone, smartwatch, un reloj normal. Y después de bolso, lo tengo que sacar de debajo de la cama, así que los voy a dejar aquí puestos para poder abrir. Pues os habéis quedado sin batería, vamos con el móvil. El caso es que yo dije, qué raro que me ponen que tiene batería, pues me ha mentido.
No tenía tanta vale. Decía, os iba a dejar aquí y en ese momento os habéis apagado. Para sacar de debajo. Entonces, de bolsos también tengo algunos, digamos, de fiesta, ¿no? Tengo 2 o 3 y pues que he comprado en alguna ocasión. Pero igualmente los complementos, todo, incluso tocados, todo eso es alquilable hoy por hoy. De hecho es más fácil encontrar tocados y este tipo de cosas para alquilar que ropa, fijaos lo que os digo, ¿vale? En cualquier tienda de novia los van a alquilar tocados. Entonces, bueno, vamos a ver. Tengo estos 2. Bueno, y uno más negro, ¿vale? Pero negro no me pega. Tengo este. Ahora os enseño de camino los pendientes. Tengo este. Y tengo este. Que tiene estos tonos así como más... Son bastante parecidos entre sí, la verdad. Me voy a poner este, que es un poco más informal, pero como es comunión que no es boda, creo que este va más que de sobra. Y ya está. Así que tema bolso solucionado. Y ya que estoy aquí, me voy a sacar una mochila, porque como es para un solo, bajamos el sábado, subimos el domingo. No voy a molestarme ni en coger la maleta del trastero y llevar la muda en la mochila. Como voy a casa de mi madre, en casa de mi madre tengo de todo, cepillo de dientes, cosas de baño, pijama, etc. Pues con esto me sobra. Bueno, ellos no, los tacones. Uy, otra vez. Y los zapatos de Rafa. Estos son los zapatos de Rafa. Aquí los veis, aquí los veis. No, no son estos, son estos. Ahí los tiene. Y mis tacones. Mis tacones son estos. Que no los voy a sacar porque van a ir así en la mochila, ¿vale? Van en conjunto con la chaqueta. Como la máxima es 22, creo que está bien llevar chaqueta. Hasta el 40 de mayo. Bueno, y luego si queréis ver, bueno, este es el reloj que me lo regaló la madre del niño que hace la comunión, de hecho, cuando me gradué de la universidad. Aquí tengo unas perlas normales, estoy echando en falta unos pendientes. Tengo una pulsera de perlas que me regaló mi padre hace 1000 y collar, ¿vale? Entonces me voy a poner esto. Y son perlas cultivadas, tampoco es que sea una cosa maravillosa, ¿eh? Pero bueno, yo les tengo mucho cariño. Y estos pendientes si los voy a cambiar, voy a buscar otros que tengo que me regalaron, creo, no sé, mi comunión. Aquí están. Estos son, ¿vale? Entonces me voy a poner estos. Y ya está. Luego, tema complemento solucionado. Ahora tengo que guardarlos en la mochila, pero bueno, eso ahora luego después. Por cierto, maleta como siempre sostenible. Os dejaré el vídeo de maleta sostenible aquí. Y lo que me queda es ahora el tema de arreglarme. Es una comunión, tampoco es una boda, pero bueno, me suelo maquillar con mis productos de siempre. No tengo otro tipo de maquillaje. Hace mucho que no hago un vídeo de maquillaje. Tengo un vídeo de mi maquillaje, he cambiado casi todo desde Freshly ahora, pero lo dejaré aquí el vídeo antiguo. Me maquillaré. Me llevaré para retocarme cuando lleguemos a Granada. Y luego, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora me voy a duchar. Me voy a lavar el pelo porque me toca es viernes. Me lo lavo siempre en viernes. Y me lo voy a secar y me lo voy a alisar. ¿Qué hice el sábado pasado para la boda? Me lo ricé. Tengo un rizador que es más reciente, es del año pasado, creo que me lo compré o el año anterior. Y una plancha del pelo, de planchas cerámicas, que no sé ni cuántos años tiene. O sea, la tengo desde el instituto de adolescente, ¿vale? O sea, figuraos. Y funciona, no la uso tanto, me plancho el pelo muy poco, entonces pues la verdad es que las dos cosas espero que me aguanten muchos años más. Sí que me he hecho el spray este de queratina de Freshly para la protección térmica en el pelo, cuando me lo rizo, cuando me lo aliso y listo. Entonces, en la boda la semana pasada me lo alisé, esta semana, perdón, me lo ricé, así ondas y más. Esta semana me lo voy a alisar porque creo que los rizos se me pueden caer en el camino, pero el alisado me dura más. Y no es por otra razón.
Y luego en la graduación probablemente me lo vuelva a rizar, porque me gusta más ese rollo ondas, ¿vale? Y ya está. Esto es básicamente, ahora cuando me esté peinando y tal, os pongo unas imágenes. Pero en principio creo que he abarcado todos los aspectos de preparación de una celebración como invitada. Entonces, recapitulando, ropa o que ya tengáis o alquilada o alquiladla, me he liado. Complementos que ya tengáis, no sé, al final pues intentas adquirir joyas, te van, por ejemplo, los pendientes que son de la comunión, el collar y tal que me regaló mi padre siendo yo jovencita. Y pues eso son cosas que tú vas haciendo tu fondo de armario y de joyería poco a poco y las vas... son inversiones que al final pues las vas a mantener a largo plazo porque son joyas pues que no... o ropa más atemporal y que de mucha calidad que dura mucho tiempo, ¿no? Y si no, pues siempre se pueden alquilar cosas también. O te compras o aprovechas y haces la inversión, o si no, pues siempre hay bisutería que parece joyería de verdad. ¿Qué más hemos dicho? Otros complementos tipo bolsos, tacones, pues igual, cosas que ya tengáis. Eso también, bolsos y tacones es una cosa que también se pueden pedir fácilmente prestadas a alguna mujer que tengáis cerca, una prima, una tía, una hermana, una amiga, porque son cosas que también se usan muy poco, es otra opción, ¿vale? Incluso para la ropa. De hecho, algunas veces sí que se me faltaba un abrigo o lo que sea, llamaba a mi prima, prima, tienes un chal de tal color, y si no una prima tenía otra prima, y siempre, pues la verdad es que es otra opción entre la familia preguntarse, que siempre hay quien tenga algo. Y con respecto al maquillaje y tal, bueno, pues usad lo que ya tengáis. Igual que el plancha del pelo y tal, pues usad lo que ya tengáis. Me falta un apartado que es regalos. Y con esto cierro el vídeo. Bueno, si es una boda, y ya casi en la comunión también, una opción muy interesante es regalar dinero. Ya está bien visto, ¿vale? Nosotros en nuestra boda pedimos dinero. Porque te ahorras de recibir o de dar regalos que alguien no quiere o no necesita. Y con ese dinero podrá o bien sufragar los gastos o bien comprarse algo que realmente desee. Eso está bien. Y si quieres regalar algo, lo mejor que puedes hacer es preguntar. Bueno, si es una boda puede haber lista de regalos. Si es la comunión, por ejemplo, al hijo de mi prima le vamos a regalar una tablet, porque en el cole cada vez la usan más, en casa solo tienen una tablet o una tablet del padre y una de la madre, y los niños cada vez la usan más. Entonces, pues nos ha dicho mi prima que le convenía una tablet. Entonces, entre varias personas, pues hemos comprado una buena tablet. Y es en plan mi madre, Rafa y yo, mis otros tíos, etcétera, ¿vale? Pues entonces hemos puesto ahí para la tablet, entre todos. Y pues es otra opción, preguntar realmente qué necesidades tienen y regalar algo que sea necesario. O por ejemplo, a mí no me hubiera parecido en su momento, tipo pendientes, joyas ni nada de ese tipo, necesario en mi comunión, pero hoy por hoy valoro mucho que me hayan ido con el tiempo regalando este tipo de cosas, porque ahora las tengo para usar. Entonces, a lo mejor, si no, puedes regalar algo que sea útil a largo plazo, ¿vale? Y luego siempre queda la opción de experiencias, pero claro, depende de quién puedes regalarle una experiencia o no. Así que nada, pues eso. Creo que con eso he dado un repasito a todo. Iré poniendo titulitos, capítulos, etcétera, etcétera, como hago siempre. Y voy a cerrar el vídeo aquí. Ahora os pongo las imágenes de arreglándome. Entre hoy y mañana os pondré las imágenes. Y nada más, que espero que os haya parecido interesante esta reflexión de... Fijaos qué rápido he preparado el outfit para la comunión. La importancia de ir acumulando cosas. Si no tenéis nada, pues entonces sí, está bien empezar a comprar, pero comprar con cabeza para acumular para el futuro. Y a lo mejor ropa, si pensáis que vais a cambiar de talla, pues no la compréis, alquiladla. Y el resto, pues complementos y tal, sí, haced inversiones. Y por cierto, llevar siempre 2 medias, porque siempre se rompen. Yo al menos. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os hayan parecido interesantes mis consejos. Si vosotros hacéis otras cosas, podéis dejármelas en los comentarios. Si hacéis lo mismo, lo que queráis, pues lo podéis dejar en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.